El Barcelona acaba de dar un golpe que puede cambiar por completo su centro del campo. Y atención, porque aquí no estamos hablando solamente de un gran nombre llegando al Camp Nou. Estamos hablando de un futbolista que puede modificar la manera de jugar de Hansi Flick. Las cifras que aparecen sobre la mesa dejan claro que esto ha dejado de ser un simple rumor de mercado. Según la información publicada por Fichajes, citando a The Athletic, el Barcelona está dispuesto a realizar una inversión enorme para quedarse con el centrocampista español. Y este domingo ha llegado una información todavía más contundente. El Manchester City habría aceptado una oferta de 65,4 millones de libras, aproximadamente 75 millones de euros, mientras Rodri habría acordado un contrato por 4 temporadas. Es decir, si nada se tuerce en los últimos pasos de la operación, estamos hablando de uno de los movimientos más importantes del mercado. Pero hay algo mucho más interesante que los 75 millones. ¿Cómo va a jugar Rodri en este Barcelona? Porque cuando analizamos las características del jugador y las necesidades del equipo de Flick, empezamos a entender por qué el Barça está dispuesto a hacer semejante esfuerzo económico. Y más adelante voy a explicar un detalle táctico que me parece fundamental. Rodri podría permitir que Pedri juegue con mucha más libertad y, si esto funciona como imagino, el principal beneficiado de este fichaje quizás ni siquiera sea el propio Rodri. Primero tenemos que entender qué está comprando el Barcelona. Rodri no es simplemente un mediocentro defensivo. Si Flick solamente quisiera un futbolista para correr, recuperar balones y proteger a los centrales, seguramente encontraría alternativas mucho más jóvenes y muchísimo más baratas. Rodri ofrece algo diferente. Es un futbolista capaz de recibir el balón delante de los centrales cuando el rival está presionando, girar el juego, encontrar al hombre libre y decidir cuándo el equipo tiene que acelerar y cuándo necesita respirar. Y eso, en el Barcelona actual, tiene muchísimo valor. Porque una de las características del equipo de Flick es precisamente su agresividad. El Barça quiere recuperar arriba, quiere atacar rápidamente, adelanta muchos metros a sus jugadores y muchas veces juega con una línea defensiva extremadamente alta. Cuando funciona, asfixia al rival. Pero cuando la primera presión es superada, aparecen espacios. Y ahí empieza una de las razones por las que Rodri puede ser tan importante. Porque Rodri no solamente recupera balones. Rodri interpreta espacios. Sabe dónde colocarse antes de que llegue el pase. Sabe cuándo cerrar el centro. Sabe cuándo hacer una cobertura. Y, sobre todo, tiene una lectura extraordinaria para evitar que una transición peligrosa llegue directamente contra los centrales. Eso puede cambiar muchísimo al Barcelona. Imaginemos una situación bastante habitual. Lamine Yamal recibe abierto por derecha. El lateral acompaña. Pedri se acerca. Varios jugadores del Barça terminan instalados en campo contrario. El equipo pierde el balón. Hasta ahora, esa pérdida puede convertirse inmediatamente en una carrera hacia atrás. Con Rodri colocado detrás de la jugada, Flick tendría un futbolista especializado precisamente en leer ese momento. No necesita ganar todos los duelos. Muchas veces basta con cerrar una línea de pase durante 2 segundos para que el resto del equipo pueda reorganizarse. Y esto es importantísimo. Porque Rodri puede convertirse en una especie de seguro táctico para un Barcelona que quiere atacar con muchos jugadores. Pero aquí aparece el segundo efecto. La salida de balón. Cuando el Barcelona inicia desde atrás, Rodri puede bajar entre los centrales o aparecer delante de ellos. Y eso crea diferentes estructuras sin necesidad de cambiar jugadores. Podríamos ver al Barça iniciando prácticamente con 3 hombres en determinadas situaciones, con Rodri acercándose a los centrales y permitiendo que los laterales ganen altura. Pero también podría quedarse por delante de la defensa y convertirse en la primera conexión con Pedri. Y aquí llegamos a algo que personalmente me entusiasma mucho más. Rodri y Pedri. Sobre el papel, esta combinación puede ser espectacular. Porque Pedri no tendría que asumir constantemente la responsabilidad de bajar tantos metros para organizar el inicio de la jugada. Rodri podría encargarse de recibir el primer pase, atraer la presión y encontrar a Pedri algunos metros más adelante. ¿Y qué significa eso? Que Pedri recibiría más veces mirando hacia la portería rival. Y un Pedri recibiendo entre líneas es muchísimo más peligroso que un Pedri recibiendo al lado de los centrales. Ahí puede estar una de las grandes transformaciones del equipo. Rodri organiza desde abajo. Pedri conecta por delante. Y los futbolistas ofensivos reciben con el Barcelona ya instalado en campo rival. Pero todavía hay otra consecuencia. Una que afecta directamente a Lamine Yamal. Y cuando veamos cómo Rodri puede facilitar que el balón llegue más rápido y en mejores condiciones al extremo derecho, vamos a entender que este fichaje no solamente cambia el centro del campo. Puede cambiar también el ataque del Barcelona.
Porque una de las mejores cualidades de Rodri es algo que muchas veces pasa desapercibido: elegir correctamente hacia dónde debe continuar una jugada. No siempre el pase espectacular. El pase correcto. Si el rival acumula jugadores alrededor de Pedri, Rodri tiene capacidad para cambiar rápidamente la orientación. Y ahí puede aparecer Lamine con espacio. Eso obliga al adversario a tomar una decisión muy complicada: cerrar por dentro para impedir que Rodri y Pedri controlen el partido o abrirse para proteger las bandas. Y cuando obligas al rival a elegir, empiezas a generar ventajas. Por eso considero un error analizar esta operación solamente preguntando si 75 millones son muchos por un futbolista de 30 años. Claro que es muchísimo dinero. Y también hay riesgos. Rodri viene de problemas físicos importantes y recientemente regresó a los entrenamientos después de una operación de espalda. Por eso el reconocimiento médico y la gestión de minutos serán fundamentales. Pero futbolísticamente estamos hablando de un perfil que puede modificar la estructura del equipo. Y todavía falta analizar algo quizás todavía más interesante. Porque hasta ahora estamos imaginando a Rodri como mediocentro único. ¿Pero qué pasa si Flick decide utilizarlo dentro de un doble pivote? Ahí aparecen combinaciones que pueden hacer al Barcelona muchísimo más difícil de interpretar. Y hay una en particular que puede darle a Flick algo que este equipo no siempre ha tenido: la posibilidad de cambiar completamente la estructura del centro del campo durante el mismo partido sin realizar una sola sustitución. Ese puede ser el verdadero lujo de tener a Rodri. Porque Rodri no obliga a Flick a jugar de una sola manera. Y eso es fundamental. En partidos donde el Barcelona tenga que dominar a un rival encerrado atrás, Rodri puede actuar como mediocentro único. Pedri puede colocarse más arriba y otro interior puede acompañarlo, formando por momentos una estructura mucho más parecida a un 4-3-3. Pero contra un rival con mucha capacidad para presionar o atacar en transición, Flick podría acercar otro centrocampista a Rodri. Y entonces aparecería el doble pivote. Ahí el Barcelona podría transformarse en un 4-2-3, uno mucho más reconocible. Rodri sería el futbolista que guarda la posición y su compañero tendría mayor libertad para saltar a la presión, conducir o incorporarse. ¿Y quién juega a su lado? Ahí Flick tendría varias posibilidades. Y precisamente esa es una de las grandes virtudes de esta contratación. Rodri no solamente ocupa una posición. Ordena a los jugadores que están alrededor. Con Pedri, por ejemplo, tendríamos una pareja con una capacidad extraordinaria para controlar el balón. Rodri dando equilibrio y Pedri encontrando espacios algunos metros por delante. Pero Flick también podría utilizar un centrocampista más físico a su lado cuando necesitara mayor agresividad. Incluso durante un mismo partido podría empezar con dos mediocentros, y si el Barcelona necesita atacar más, adelantar a uno de ellos sin tocar a Rodri. Eso permite cambiar el dibujo sin cambiar las piezas. Y atención con esto porque llegamos al punto que para mí puede ser decisivo. Rodri puede ayudar al Barcelona a controlar mejor los partidos grandes. No solamente a jugarlos. Controlarlos. Son cosas diferentes. El Barça de Flick ha demostrado que puede atacar prácticamente a cualquier equipo. Tiene velocidad, talento, presión, profundidad y futbolistas capaces de desequilibrar individualmente. Pero en Champions hay momentos donde no necesitas atacar inmediatamente. Necesitas entender el partido. Vas ganando. Quedan 20 minutos. El rival empieza a crecer. El estadio aprieta. Y ahí necesitas a alguien que diga, futbolísticamente, ahora no. Ahora vamos a tener el balón. Ahora vamos a hacer correr al rival. Ahora vamos a bajar las revoluciones. Rodri es especialista en eso. Y creo que esa experiencia también forma parte de los 75 millones. No estás pagando solamente por recuperar balones. Estás pagando por decisiones. Por lectura de juego. Por experiencia en partidos gigantes. Por un futbolista que sabe que necesita el equipo dependiendo del momento. Pero también quiero poner un poco de freno a la euforia. Porque existe un riesgo evidente. Rodri tiene 30 años y viene de un periodo complicado físicamente. El Manchester City incluso confirmó recientemente que había vuelto a entrenarse después de su cirugía de espalda. Por eso sería absurdo pensar que el Barcelona está comprando un jugador sin ningún riesgo. Lo tiene. Y bastante importante. Si el Barça termina pagando alrededor de 75 millones, necesita que Rodri esté disponible en los momentos decisivos de la temporada. No necesariamente jugando 60 partidos. De hecho, creo que uno de los primeros trabajos de Flick será exactamente el contrario: evitar que tenga que hacerlo. Gestionarlo. Dosificarlo. Utilizar a los jóvenes cuando el contexto permita hacerlo.
Porque si el Barcelona consigue llevar a Rodri físicamente bien hasta marzo, abril y mayo, entonces el fichaje empieza a tener todavía más sentido. Y existe otra cuestión que no podemos ignorar. Su llegada modifica la jerarquía del centro del campo. Hay jóvenes que inevitablemente tendrán menos minutos. Marc Bernal, por ejemplo, pertenece precisamente a una generación que necesita oportunidades. Pero yo no creo que Rodri tenga que convertirse necesariamente en un obstáculo para ellos. Puede ocurrir exactamente lo contrario. Un jugador joven puede aprender muchísimo compartiendo entrenamientos con uno de los mejores mediocentros de su generación. Además, Rodri no llega con 23 años para ocupar la posición durante una década. El Barcelona puede utilizar estos años para competir inmediatamente y al mismo tiempo preparar a quien deba heredar esa posición. Pero volvamos al campo porque aquí está la imagen que más me interesa. Rodri recibiendo delante de los centrales. Pedri apareciendo libre unos metros por delante. Lamine esperando abierto por derecha. El rival tiene que decidir. Si presiona a Rodri, deja espacio detrás. Si espera, Rodri avanza. Si cierra a Pedri, aparece la banda. Si desplaza demasiados jugadores hacia Lamine, Barcelona puede cambiar el juego hacia el otro lado. Esto es lo que un gran mediocentro provoca. No necesita dar la asistencia para influir directamente en el gol. Puede haber participado 3 pases antes. Y precisamente por eso muchas veces solamente entendemos la importancia de un jugador como Rodri cuando no está. También hay un aspecto defensivo que puede ser enorme para Flick. La famosa línea alta. El Barcelona asume riesgos porque quiere mantener al equipo compacto. Defensa y ataque separados por pocos metros. Eso facilita la presión después de pérdida, pero cuando el rival supera esa primera presión puede encontrar muchísimo campo. Rodri puede convertirse en el hombre que detecta dónde va a aparecer esa salida antes de que ocurra. Y esto podría incluso beneficiar a los centrales. Porque cuanto mejor protegido esté el espacio delante de ellos, menos veces tendrán que defender corriendo hacia su propia portería. Por eso digo que Rodri no sería simplemente una pieza más. Puede ser el futbolista que conecte varias partes del sistema de Flick. Protege a la defensa. Organiza la salida. Libera a Pedri. Facilita los cambios de orientación hacia Lamine. Y permite que Flick cambie entre un mediocentro único y un doble pivote dependiendo del partido. Ahora entendemos mejor por qué el Barcelona estaría dispuesto a llegar hasta esas cifras. Pero existe un último detalle que convierte esta operación en algo todavía mayor. Hace apenas unos días el Manchester City no parecía dispuesto a facilitar absolutamente nada. Incluso se hablaba de propuestas rechazadas y de una negociación que podía complicarse. Ahora la información ha cambiado radicalmente. La oferta habría sido aceptada. Rodri habría acordado 4 temporadas. Y el siguiente paso sería completar la operación. Por eso estas próximas horas pueden ser decisivas. Y quiero saber qué piensa la afición culé. Porque aquí hay una pregunta que divide muchísimo más de lo que parece. ¿Pagaríais 75 millones de euros por Rodri teniendo 30 años? Yo sí haría la operación si los informes médicos garantizan que está preparado para competir al máximo nivel. Porque jugadores con estas características no aparecen fácilmente en el mercado. Y especialmente porque no veo a Rodri simplemente como un fichaje. Lo veo como una solución táctica. Un futbolista capaz de hacer mejor a Pedri, proteger la estructura de Flick y darle al Barcelona algo que puede marcar diferencias cuando llegue la Champions. Control. Y si Flick consigue encajar todas estas piezas como estamos imaginando, cuidado. Porque quizás dentro de unos meses no estemos hablando de cuánto costó Rodri. Estaremos hablando de cuánto cambió al Barcelona. Y ahora dime tú, ¿Rodri Pedri sería el mejor centro del campo de España o crees que el Barça está pagando demasiado por un jugador de 30 años? Te leo en los comentarios.